Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuertes palabras para quienes lamentablemente tenemos este apego, ¿no? Este vínculo tan fuerte con la falta de perdón, de reconciliación, de caridad, de servicio, la capacidad de ver el corazón del otro, ¿no? El corazón, perdón, del prójimo. Pero, pues, vamos a ver qué es lo que estos comentarios nos ayudan a reflexionar precisamente acerca de este evangelio. Dice lo siguiente: estamos en la segunda parte del discurso eclesial, Mateo 18, dedicado especialmente al perdón de la ofensa personal. Pedro es el interlocutor de Jesús, que piensa distanciarse del sombrío horizonte de la venganza a ultranza sin límites. Dice, manifestando estar dispuesto a perdonar hasta 7 veces, número muy significativo de su disponibilidad total al perdón. En la respuesta de Jesús se dilatan hasta el infinito los límites del perdón. Es la nueva mentalidad a la que está llamado el cristiano. Esto es interesante porque podríamos llegar a preguntarnos de dónde podrían salir más fuerzas para lograr precisamente perdonar lo imperdonable, o perdonar a cualquier persona, o perdonar bajo cualquier circunstancia, ¿no? Es precisamente uno de los comentarios que me pusieron, se los voy a leer textualmente, a través de la red social de Facebook, porque publiqué una imagen en mi perfil que dice más o menos así. Una imagen donde se ve un hombre caminando, pero de la cintura para abajo tiene, en vez de las piernas, tiene como raíces que precisamente, como raíces que se van sembrando en la tierra,
¿no? Y como que va como en ese, ¿cómo se dice? Transcurso de camino y no puede seguir avanzando porque, el símbolo, la figura de sus piernas que están en figura de raíces no puede seguir avanzando porque están precisamente allí, bien sembradas, ¿no? Bajo la tierra y no puede seguir avanzando. Entonces la frase dice lo siguiente: la falta de perdón y el resentimiento causan raíces de amargura. Es como dice la imagen. La encontré pues por allí bajando en internet, no tiene autor, digo, lo puse ahí con todo respeto. Y bueno, una vez publicándola, recibo los diferentes comentarios, ¿no? De las personas. Muy cierto, unas, muy bien, gracias. En fin, ¿no? Diferentes comentarios. Pero una personita que, no digo el nombre, digo no porque sea malo, sino simplemente para guardar ahí su anonimato, pero me escribe: ¿y entonces qué se hace? Mi respuesta es la siguiente: perdonar en el nombre de Jesús. El perdón que Cristo nos enseña no es de poder humano. Puse allí 2 paréntesis y adentro del paréntesis puse méritos propios. Es decir, no es por nuestros méritos, sino una participación de su poder, entre paréntesis y con letra mayúscula, gracia, ¿sí? Que nos da la fuerza de perdonar, amor y caridad al prójimo, entre paréntesis. Después continué escribiendo: podemos tener paz en nuestros corazones y desearle la paz al prójimo, como también liberándolo de la culpa, pese a que el otro sea el que ofende. Asimismo, se ve también por la salvación del alma del prójimo. Es decir, este perdón que muchas de las veces he compartido, pues no es de méritos propios, de naturaleza humana, sino tenemos la intención, claro está, pero es el Señor que nos confiere, que nos hace partícipes de esta gracia, de este poder. Obviamente supera nuestras capacidades, nuestra fuerza, y gracias a ello es que podemos perdonar. Con este perdón se incluye o va implícito, va dentro de esta saneación, esta liberación, esta paz interior, y no solamente para uno, sino también para los demás. Digo, qué padre sería poder ir de manera presencial y cercana y de manera humilde, por supuesto, con la otra persona y pedirle perdón o simplemente dar ese punto de acceso, ese hincapié a que el otro también pueda pedir perdón. ¿Con la finalidad de qué? De que haya esa reconciliación, esa paz interior, esa saneación. Pero sí es importante, de alguna otra manera, tener un elemento muy importante, que es la humildad, ¿sí? La humildad. Cuando nadie, por ejemplo, en la postura de 2 personajes, ¿no? 2 personas, y ninguno de los 2 agacha la cabeza, que es no tener humildad, pues nunca se va a dar la reconciliación, ¿no? Es importante que mínimo uno de los 2 agache la cabeza, ¿sí? Reconociendo, no importa que el otro no reconozca su falta o su falla. Lo importante es que uno de los 2 pueda dar hincapié, pueda dar acceso para que haya esta filtración del poder de la gracia de Dios. Y es precisamente lo que muchas de las veces hemos recomendado cuando se acercan las personas a pedirnos este tipo de asistencia en cuanto a una falta de perdón, a un resentimiento. Decimos, bueno, tú ya te acercaste, ya diste este primer paso hacia este escalón del perdón, que es un nivel no en tanto cuanto alto de poder, sino más bien de sometimiento, ¿sí? De humillación, y no en cuanto a, voy a seguir en esta postura del muy humilde para que me sigan pegando como si fuéramos masoquistas, no, o para que me sigan ofendiendo, hiriendo, que me encanta que me lastimen, pues no, ¿verdad? Sino más bien, precisamente como lo dice en este texto, es la nueva mentalidad a la que está llamado el cristiano, ¿sí? Está llamado a perdonar, a amar, porque el perdón es la expresión más grande del amor. Entonces, obviamente,
este perdón nos da esta apertura, vuelvo a repetir, a esta paz, a esta liberación en cuanto a poder inclusive llegar a caer a más pecados, ¿no? El odio, el rencor, el resentimiento. Y por supuesto, recibir en brazos abiertos al amor, dejarse amar por Cristo y lograr que otros se dejen amar por Él mismo, por Cristo. Porque esto es, pues, el gran amor de Dios que se llega a plantear, a invitar a que pueda vivir el hombre, el ser humano. Continúo leyendo. Por ser paradójico, Jesús lo va a ilustrar con una parábola estructurada en 3 escenas, contrapuestas y complementarias. Encuentro del siervo deudor con su señor, encuentro del siervo perdonado de la deuda con otro siervo deudor a su vez del primero, nuevo encuentro entre el siervo y el Señor. Los discípulos deberán aprender a imitar al Padre Celestial. Bueno, antes de continuar, explico que ya lo escuchamos en el Evangelio, ¿verdad? Estas 3 partes en las que se divide. Dice, contrapuestas y complementarias. Encuentro del siervo deudor con el Señor. Sí, está, si nos fijamos bien, está precisamente este encuentro primero de un siervo, ¿no?, con su Señor, en el cual primero le pide perdón, ¿no? Este primer siervo, este primer personaje que se presenta a ¿cómo se dice? A este señor, a este amo, y es perdonado efectivamente, ¿no? Y luego este siervo, este primer siervo que pide perdón al amo, se encuentra con otro siervo. Este segundo siervo le debe al primer siervo, pero el primer siervo no le perdona, ¿sí?, al segundo siervo deudor. Y se da cuenta, ¿no?, el señor, el amo, de que el siervo no perdonó al segundo siervo, ¿no?, siendo que el amo sí perdonó al siervo. Entonces es allí la trama, ¿no?, el centro de este evangelio, de esta parábola más bien, ¿no?, en donde precisamente se presenta como una injusticia. Oye, ¿cómo puede ser injusto tu siervo si yo te perdoné a ti, tú por qué no perdonas al otro? Creo que es la misma jugarreta por la cual nos encontramos tú y yo en algunas de las ocasiones. Vamos, nos confesamos, disfrutamos de la misericordia de Dios, nos volvemos a someter a su voluntad, abrazamos este perdón, este amor, nos sentimos plenos, nos sentimos en paz, pero se nos presenta la oportunidad de amar y perdonar al otro y no lo hacemos. Y ahí la incoherencia, porque se supone que esta gracia que yo he recibido, debo de ponerla en práctica, debo de también ponerla en tela de juicio para que el otro participe de esta gracia, que pueda probar de esta gracia. Es decir, soy un portador de esta gracia para que el otro pueda también recibirla y yo la pueda transmitir. Entonces, sí es una incoherencia recibirla y no pasarla, no transmitirla, no compartirla, no tener este gesto de generosidad, esa capacidad con la que Dios nos ha hecho. Porque se supone que, bien explicado en el Génesis, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es precisamente a lo que estamos llamados. Continúa diciendo, ahora sí, los discípulos deberán aprender a imitar al Padre Celestial. Ahí está lo que les decía, ¿no? Parte de ello. La deuda del siervo es enorme. Las cifras son a todas luces hiperbólicas, pero el Señor tiene lástima. Se utiliza el mismo verbo para describir los sentimientos de Jesús en la muerte de su amigo Lázaro, efectivamente. Así como el Señor, el amo, siente o se compadece por este primer siervo, lo mismo en aquel pasaje, ¿se acuerdan? Cuando nuestro Señor siente precisamente esta compasión por Lázaro. Y luego dice, manifestando su gran magnanimidad con un perdón gratuito, ¿sí? Pero este siervo se encuentra con un colega que le debe una cifra irrisoria
esperaríamos que inmediatamente le perdone la pequeña deuda, pero no sucede así y su reacción es despiadada. La gracia recibida no transformó su corazón. Por eso pasamos a la última escena, ese digno de juicio y del castigo divino. La conclusión es clara: el perdón del hombre a su hermano condiciona el perdón del Padre. Es decir, que muchas de las veces podríamos inclusive llegar a tener más miedo por, no sé, que el fin del mundo, que el fin de los tiempos. Podríamos tener más miedo por una enfermedad, un accidente. Podríamos tener miedo a la vida y sus adversidades. Pero hoy ya no se tiene miedo a lo que sí deberíamos tener miedo: el pecado, ¿sí? El pecado que nos va a llevar a la condenación eterna. Entonces tenemos más miedo a cuestiones externas que pueden sí atacar al cuerpo, pero no tenemos miedo a lo que de verdad puede ser más trágico: perder el alma. Entonces, cuidado con esta parte en la que muchas de las veces nos vamos dejando acostumbrar, apaciguar, condicionar, ¿no? Pues por esta vida inmersa en la que vivimos dentro de nuestra vida cotidiana. Quiero leerles y compartirles rápidamente, breves minutos, a ver hasta dónde llegamos, y para poder entrar en este ambiente, por así decirlo, voy a ponerles aquí una imagen que el autor, el pintor, el artista es Rembrandt, así como se escucha. Y este pintor precisamente realiza una obra titulada, tal cual el pasaje bíblico, El Hijo Pródigo. Y de hecho hasta hay un libro, El Hijo Pródigo de Rembrandt, ¿sí? Es muy interesante cómo los artistas llegan a plasmar, ¿no? Sobre todo los artistas religiosos llegan a plasmar estas escenas, ¿no? Bíblicas, estas escenas incluso dentro de los evangelios, que nos ayudan a comprender. No es que así haya pasado, pero son escenas que nos ayudan a reflexionar de una manera detallada y viva acerca de esta palabra que es del Padre y que Él después encarna, ¿no?, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahorita les pongo la imagen en lo que yo les leo parte del significado. Hay muchos más significados, pero les leo por lo menos unos cuantos fragmentos. Esta es la imagen tan bella que siempre me ha gustado. Bueno, desde que entré creo que estaba todavía en la Facultad de Filosofía y, si no mal recuerdo, era el segundo o tercer año, creo que segundo todavía, de Filosofía, cuando logramos a través de la materia de arte, pues dejarnos allí conmover, asombrar por esta imagen que representa muchísimo sobre este mismo pasaje de El Hijo Pródigo. Dice lo siguiente: es quizás su última obra, pintado al final de su vida. Habla de Rembrandt, de este autor, de este artista. En el año 1669, dice, es un cuadro de grandes proporciones. En 1766 fue adquirido por la zarina Catalina la Grande e instalado en la residencia de los zares en San Petersburgo, capital de Rusia zarista, en lo que hoy es el Museo Hermitage. Descripción del cuadro. El cuadro, pintado en esplendorosa técnica de claro oscuro, rasgos definidores de la pintura barroca, representada, dos grupos de personajes. A la derecha del cuadro, el brazo entre un anciano y un joven. Fíjense bien, bueno, no sé, digo, la pintura, aquí la imagen más bien, no la pintura, sino la imagen no está tan bien definida, pero a ver si logro acercarla. Ahí está lo que nos dice esta primera descripción y a ver si lo logramos notar. Dice, el brazo entre un anciano y un joven. Si se fijan, este brazo que estoy aquí señalando, bueno, mis hermanos en radio, nada más escuchen que su brazo derecho
es con rasgos de una persona mayor, prácticamente de tercera edad, con arrugas, ¿sí? Las venas un tanto cuanto saltadas. Y el brazo izquierdo, no, mentira, es el derecho, perdón. El izquierdo es el que tiene los rasgos más de una persona mayor. Y el derecho tiene los rasgos de una persona, pues pudiera decirse, o más joven o más fina. Es más o menos a lo que logra describirse, ¿sí? ¿Qué significado tiene no? Por ahí algunos expertos en esta materia logran describir que simplemente este abrazo, ¿no? Este acogimiento que le está dando al hijo es prácticamente la acogida que puede dar tanto un padre como una madre de familia. Y es precisamente como muchas de las veces logramos inclusive, o logran algunos exégetas, algunos comentaristas bíblicos, llegan a describir a Dios Padre como una madre también, ¿sí? Que acoge, ¿sí? Que siente ese enternecimiento, esa ternura, no por sentimentalismo, sino más bien por protección, ¿no? Por un cobijo que da a aquel que viene abatido. Yo creo que tú y yo lo hemos experimentado cuando nos vamos a confesar. O sea, hay ese descanso, hay ese momento donde de alguna otra manera, pues si sientes es un peso de encima, ¿no? Te quitas ese peso de encima y vaya que hay, aparte de ello, dentro de lo que es el perdón, la misericordia de Dios, también el volver a tener esta fuerza de Dios, ¿no? Te sientes otra vez con esa capacidad de continuar todavía este peregrinaje. Continúa diciendo este texto, dice, destaca en el cuadro la luz centrada sobre el abrazo entre los protagonistas de la escena. También aparece iluminado uno de los 4 espectadores en el que surge en el extremo izquierdo. A ver, voy a alejarles que tengo aquí lejos el teclado. Ya lo tengo aquí a la mano. Dice otro espectador que está iluminado. Aquí está, miren, este de aquí. Y sí, está precisamente a la izquierda. ¿Quién creen ustedes que sea este otro personaje? Es el otro hermano, ¿sí? El hermano que no decide irse, es decir, es el que pudiéramos decir protagoniza porque se pone al ejemplo, ¿no? Dice, ay, pues a este hermano mío, al que tú tienes ahí en brazos, ¿verdad? Le dice a su querido padre, pues despilfarró todo, ¿verdad? Gastó todo así a lo bruto. Y yo no, yo me quedé aquí en casa, ¿verdad? Obediente a ti. Pero miren el gesto que tiene. No es un gesto caritativo, servicial, no es un gesto de alegría. Es un gesto envidioso, ¿verdad? Es un gesto que dice, ¿y yo qué, verdad? ¿A mí qué me vas a dar si a este ya le estás dando todo el cariño? ¿A mí qué? Sí, es un gesto, vaya, muy serio, muy, sí, envidioso, ¿no? Muy celoso también. Entonces, es parte, ¿no? De este mismo pasaje. Recuerdan que se centra todo en este amor del Padre misericordioso, pues que perdona precisamente este hijo pródigo. Del otro hermano, pues ni sus luces. Luego continúa diciendo, la luz emana del anciano, el padre de la parábola del hijo pródigo, y vuelve hacia él. Destaca también el juego de colores, la gran túnica roja, efectivamente, ¿verdad? Dice del padre, el traje roto en dorado del joven, el hijo pródigo, y el traje similar al del padre del espectador principal, el hijo mayor de la parábola. El fondo es oscuro a fin de que se resalte más la escena principal. Efectivamente, pues, ¿qué es lo que más vamos a prestar atención en esta pintura? Pues no es a este fondo tan oscuro, ¿no? Sino a donde se ilumina un poco más. Si se fijan, aquí en el fondo hay medio otro personaje, o sea, sí son estos 4 o 5 personajes, pero ahí medio dispersado, medio tenue. Aquí está otro en el suelo que es también como un sirviente, pero que tampoco hay tanta luz como en el hermano mayor, como en el padre y como en el hijo pródigo. En estos 3 actores principales, bueno, personajes principales, que es
el padre, el hijo pródigo, el hijo mayor, en los que se resalta más la luz, ¿no? Todavía. Y bueno, rápidamente, porque ya estoy sobre tiempo. Los rostros y las miradas. Dice, merece contemplarse con detenimiento el rostro del Padre, que se muestra íntegro, y los rostros de los dos hermanos, que solo aparece en una de sus faces. La mirada del Padre aparece cansada, casi ciega, pero llena de gozo y de emoción contenidas. La cara del hijo menor trasluce anonadamiento y petición de perdón. El rostro del hermano mayor aparece resignado, escéptico y juez. El hijo mayor, correctamente ataviado, surge en el cuadro desde la distancia, ¿sí? No tiene esa cercanía. Si se fijan, pues ahí hay una distancia, ¿no? Una distancia, dice, yo no me acerco, ¿eh? Yo no me acerco a este cuadro que yo no quiero protagonizar, ¿no? Que yo no quiero de alguna otra manera vivir también esta alegría junto a mi padre, ¿no? Yo allí de juez. Bueno, esta breve explicación tiene muchas más definiciones, solamente para resaltar el perdón, la misericordia. Oye, si el otro está sufriendo, ¿por qué no perdonamos? Oye, si el otro está perdonando, ¿por qué tú no perdonas? Oye, si el otro simplemente su expresión es de enojo, de envidia, de orgullo, de rencor, de resentimiento, su expresión enojada no demuestra para nada humildad, pues tú sí, para que haya esa filtración de la gracia de Dios, por así decirlo, ¿no?